Esa era la reliquia de tu padre, ¿no? En ese instante, Sofía se detuvo frente al pequeño altar. Tomó en sus manos el reloj de Javier, un objeto preciado que mi esposo había llevado consigo, sin quitárselo un solo día, durante 45 años. Un recuerdo imborrable de nuestra vida juntos. Si lo vendemos sacaremos una buena plata, ¿no crees?, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Eso no, por favor. Se lo ruego, eso no me lo quiten, supliqué con la voz rota. Intenté detenerla con todas mis fuerzas, pero Sofía, aferrando el reloj, salió de la casa como si huyera de un crimen. Devuélvemelo. Es lo más valioso de Javier, grité, corriendo tras ella. Si hubiera soltado la plata sin tanto drama, no tendríamos que hacer esto, vieja tacaña, me espetó Mateo, siguiéndola. Me quedé sola, derrumbada frente al altar, y las lágrimas brotaron sin control. Javier, mi amor, perdóname. No pude proteger tu reloj, tu recuerdo más querido. Jamás imaginé que mi propio hijo y su esposa pudieran llegar a tal nivel de crueldad. Pero esta humillación, esta herida, juro que la voy a vengar. Espérame, Javier. Porque mi venganza apenas comienza. Mi nombre es Elena Ramírez y tengo 73 años. Desde que mi esposo, Javier, falleció hace 3 años por una enfermedad, vivo sola en esta casa que construimos juntos en el barrio Teusaquillo de Bogotá. Mi día comienza cada mañana a las 6 en punto, cuando me levanto para encender una veladora en el pequeño altar donde tengo su fotografía, antes de cualquier otra cosa. Fui enfermera durante 40 años, dedicando mi vida a cuidar pacientes en el Hospital San Ignacio mientras sostenía también a mi familia. Recibo una pensión mensual de 1.500.000 pesos de Colpensiones. Con los ahorros que Javier me dejó, es más que suficiente para vivir con modestia y sin preocupaciones. Mantengo una excelente relación con mis vecinos y, además, participo como voluntaria en un centro comunitario de la parroquia, apoyando a otros adultos mayores que viven solos. Tengo un hijo, Mateo, de 45 años, su esposa, Sofía, de 43, y mi nieto, Santiago, de 15. La visita mensual de mi hijo y su familia era, hasta hace poco, mi mayor alegría. Ese día, como siempre, les preparé un ajiaco santafereño, el plato favorito de Santi. Abuela, gracias, qué delicia de almuerzo, me dijo con esa sonrisa que borraba cualquier rastro de cansancio en mí. Nunca dudé en darle a Santiago lo que necesitara para sus estudios o un dinero extra para sus cosas. Era mi único nieto, mi adoración. Y luego estaba Arturo Vega, el mejor amigo de mi Javier, casi un hermano, quien también estuvo en su funeral. Elena, cualquier vaina que necesites, lo que sea, me llamas. La esposa de Javier es como una hermana para mí, me dijo con su vozarrón característico. Arturo es el dueño de una gran empresa constructora, un hombre siempre ocupado pero con un corazón inmenso. Un día, la familia de mi hijo llegó a visitarme mucho antes de lo habitual. Mamá, tenemos que hablar contigo de algo muy serio, dijo Mateo, con el rostro pálido y demacrado. Sofía a su lado tenía una expresión grave. Mamá, es que nos metimos en una deuda muy grande, confesó. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. 250 millones de pesos. Sentí que el corazón se me detenía. Me enganché con las apuestas deportivas por internet y luego en unos garitos de póker y tuve que pedirle plata gota a gota, continuó Mateo, con la voz temblorosa. Sofía añadió, con la voz entrecortada, y ahora, con los intereses, la deuda ya supera los 300 millones. En ese momento, la expresión de Mateo cambió drásticamente. Su vulnerabilidad se transformó en una exigencia cruda. Tú eres mi mamá, ¿no? Para eso están los padres, para sacar a los hijos de problemas. Tienes la obligación de pagar esto. Somos familia, es tu deber ayudarnos, dijo con una soberbia que nunca le había conocido. Su tono se volvió agresivo, irreconocible. Pero 300 millones, Mateo, por Dios. Piensen en el futuro de Santiago,
logré decir, mientras Sofía comenzaba a llorar. Sin embargo, había algo en sus lágrimas que me pareció falso, una actuación calculada. Déjame pensarlo un poco, pedí. Pensarlo. ¿Qué hay que pensar? Tu familia se está hundiendo y tú te pones a pensar, gritó. Ese día no llegamos a ninguna conclusión. Pero jamás, ni en mis peores pesadillas, habría imaginado que ese era solo el comienzo de un infierno. A la mañana siguiente, armándome de valor, llamé a mi hijo. Mateo, sobre lo de ayer. ¿Ya lo decidiste, mamá? ¿Nos vas a ayudar? Hijo, es demasiado dinero. Mis ahorros no alcanzan ni de lejos para cubrir algo así. ¿Qué estás diciendo? Eres mi madre, es tu obligación, gritó al otro lado de la línea. Era como hablar con un completo desconocido. Pero es el dinero para mi vejez, para mis cosas. Ay, mamá, pero si todavía estás fuerte. Además, tienes tu pensión. ¿Qué más quieres? La pensión sola no me da tranquilidad, hijo. Si no te das lujos, te alcanza y te sobra. Lo importante ahora es salvar a tu hijo de esta crisis, insistió. Sentí que la mano con la que sostenía el teléfono me temblaba. No podía creer la transformación de mi hijo. ¿Y si les doy de a pocos? ¿En cuotas? De a pocos. No estamos para esas ridiculeces, mamá. No entiendes la urgencia de esto. Hizo una pausa y oí cómo hablaba con Sofía en voz baja. ¿Sabes qué? Olvídalo. Hablaré con Sofía a ver qué hacemos, dijo bruscamente y colgó. Me quedé de pie en medio de la sala, con el teléfono en la mano, paralizada. Esa misma noche comenzó el acoso. Cerca de las 2 de la madrugada, sonó el teléfono. «Aló, casa de la familia Ramírez», contesté adormilada. Silencio. Solo una respiración pesada al otro lado de la línea. Esperé un momento, pero nadie habló. Colgué, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Una llamada anónima a esas horas era profundamente inquietante. La noche siguiente, a la misma hora, la misma llamada silenciosa. Y la tercera, y la cuarta. La falta de sueño comenzó a afectar mi salud, me sentía débil y nerviosa todo el tiempo. Una mañana, al abrir la puerta para ir a la panadería, encontré un grafiti en mi fachada. Con marcador rojo, alguien había escrito en letras grandes, «Vieja zapa, muérase». Sentí una humillación tan profunda que me faltó el aire. ¿Qué pensarían los vecinos si lo veían? Me encerré en casa, avergonzada, y me volví reacia a salir. Me apresuré a limpiar el insulto, frotando con todas mis fuerzas, pero la mancha rojiza no desapareció del todo. El acoso continuó en mi buzón de correo. Lo encontré lleno de basura, restos de comida y pañuelos usados. ¿Quién podría hacer algo tan cruel?, me preguntaba, aunque en el fondo de mi corazón, una sospecha terrible crecía. Tenía que ser mi hijo y su esposa. Pero me negaba a creerlo. Días después, doña Gloria, mi vecina de al lado, me detuvo en la calle. Doña Elena, su hijo Mateo estuvo por aquí el otro día, ¿verdad? Sí, a veces viene a visitarme, respondí con una sonrisa forzada. Pues me contó que usted había abandonado a su propia familia. Qué cosa tan triste. Me quedé sin palabras. Dijo que la familia estaba pasando por una necesidad terrible y que usted, teniendo como, se negaba a ayudarles. No pude articular palabra. ¿Mi propio hijo esparciendo mentiras sobre mí en el vecindario? Don Carlos, el de la tienda de la esquina, me dijo algo similar. Oiga, doña Elena, que pesar de su hijo y su nuera. Uno por la familia hace lo que sea. Debería ayudarles. Sentí como las miradas de mis vecinos se volvían frías, distantes. Me trataban como si fuera una mala madre, un monstruo egoísta. Pero lo peor estaba por venir. Sofía apareció en mi centro de voluntariado. Compañeros, disculpen, pero necesito hablar con ustedes, comenzó, con los ojos llenos de lágrimas falsas. Y allí,
frente a mis amigos y compañeros, tejió una red de mentiras desgarradoras. Mi suegra tiene una deuda de 250 millones de pesos por su adicción al juego. ¿Y ahora nos está presionando a nosotros para que la paguemos? ¿Estamos desesperados? ¿Qué? Eso es mentira. Doña Elena, adicta al juego. No puedo creerlo, susurraban entre ellos. Las miradas de mis compañeros se clavaron en mí, llenas de decepción y desconfianza. Intenté defenderme, negar esa sarta de infamias, pero el discurso lastimero y lloroso de Sofía parecía mucho más convincente. Mi suegra, pues ya por la edad, su capacidad de juicio no es la misma, insinuó, tratándome prácticamente de senil. La humillación era tan grande que sentí que iba a desmayarme. Al final, el ambiente en el centro se volvió tan hostil que decidí dejar de asistir. Me habían arrebatado mi lugar seguro, mi propósito. Un día, mi nieto Santiago llegó solo a casa. «Abuela», dijo al verme. Su rostro, por un instante, me trajo un poco de paz. «Santi, mi amor, ¿qué pasa? ¿Y tus papás?» «Abuela, mi papá y mi mamá me dijeron que por tu culpa mi futuro se va a arruinar». El corazón se me partió en 1000 pedazos. «No, mi vida, eso no es». Dijeron que no podré ir a la universidad, que me va a costar conseguir trabajo. Y que todo es porque tú no los quieres ayudar. Porque eres una egoísta. Mi propio nieto me estaba culpando. Mateo y Sofía lo habían envenenado en mi contra. Santi, la abuela. Eres una tacaña. Por tu culpa estamos sufriendo. Mi papá tiene razón, me espetó con una frialdad en los ojos que nunca le había visto. Me sentí completamente desolada. Mi única esperanza, mi nieto adorado, también se había convertido en mi enemigo. Un día, Sofía irrumpió en mi casa hecha una furia. «No tienes idea de todo lo que estamos sufriendo por tu culpa, vieja miserable», gritó, despojada por completo de la actitud refinada que siempre aparentaba. «Sofía, cálmate, por favor». «Que me calme. 250 millones no es tanta plata para ti. Vieja roba pensiones». De repente, comenzó a registrar la casa frenéticamente. «¿Dónde tienes las cosas de valor? ¿Las joyas? ¿La libreta del banco?» «No puedes hacer eso, es mi casa». «Claro que puedo. Soy tu familia, tengo derecho», gritó mientras Mateo entraba también y empezaba a revolver mi habitación, mis armarios. «Mamá, una pensión es un lujo para ti». «Dánosla toda», exigió él. «Es mi pensión, Mateo». «¿Cómo se te ocurre?» «No se trata de lo que se me ocurra, sino de que su hijo está en la quiebra». Revolvieron todo, buscando mis libretas de ahorro y cualquier cosa de valor. Pero yo guardaba mis documentos importantes en una pequeña caja fuerte. «Dime la clave de la caja fuerte». «Ahora», ordenó Mateo, agarrándome bruscamente del brazo. El dolor fue tan agudo que casi grito. «Suéltame». En ese momento, la mirada de Sofía se posó en el altar. Se acercó lentamente. «Esa era la reliquia de tu padre, ¿no?» Tomó el reloj de Javier. «Si lo vendemos sacaremos una buena plata, ¿no crees?» «Eso no, por favor». «Se lo ruego, eso no me lo quiten», supliqué. Intenté arrebatárselo, pero Sofía lo agarró con fuerza y corrió hacia la puerta. «Devuélvemelo. Es lo más valioso de Javier. Si hubiera soltado la plata sin tanto drama, no tendríamos que hacer esto, vieja tacaña», me gritó Mateo antes de salir tras ella. Caí de rodillas frente al altar, destrozada. «Javier, mi amor, perdóname. No pude proteger tu reloj». Al día siguiente, corrí a la prendería del barrio para intentar recuperarlo, pero ya era tarde. Lo habían vendido a otro cliente. Su hijo vino a venderlo, me explicó el dueño. Dijo que tenía el consentimiento de la familia, así que... Pero ese reloj era de mi esposo, era mío. Lo siento mucho, señora, pero eso ya es un problema entre ustedes.
Aquí no podemos hacer nada. Mi recuerdo más preciado había sido convertido en dinero. El reloj que Javier usó hasta su último día, el que me entregó en su lecho de hospital. Cuando volví a casa, Mateo me estaba esperando. Con lo del reloj no alcanza ni para los intereses. Tiene que haber algo más, dijo sin una pizca de remordimiento. Ese reloj era mi derecho como hijo. No tienes por qué quejarte. Lo miré a los ojos. El hijo bueno y cariñoso que yo había criado ya no existía. Esa noche, usaron una copia de la llave para entrar a la casa a escondidas. Desde el segundo piso, los escuché hablar. De todas formas, esta vieja ya se va a morir. Mejor vamos cogiendo lo que podamos de una vez, susurró Mateo. Sí, ya está de estorbo. Ojalá se muera pronto para que todo sea nuestro, respondió Sofía. Sentí que mis oídos me engañaban. Las palabras eran tan crueles que un temblor incontrolable se apoderó de mi cuerpo. Hasta las ofrendas del altar son un desperdicio de plata. Ponerle flores a un muerto no sirve para nada, dijo Sofía mientras tiraba al suelo las flores que yo había puesto para Javier. Muérete una vez y déjanos la herencia, vieja tacaña. Me senté en las escaleras, sin fuerzas. Acababa de descubrir la verdadera naturaleza de mi hijo y su esposa. Intentaron abrir la caja fuerte, buscando la combinación, pero al no lograrlo, se rindieron y se fueron. Me arrodillé frente a la foto de Javier y lloré amargamente. ¿Qué hago, Javier? ¿Qué hago? Mira en lo que se ha convertido nuestro hijo. Pero la foto de Javier no me ofrecía respuestas. Estaba sola, sumida en la más profunda desesperación. Rechazada por mis vecinos, expulsada de mi voluntariado, tratada como un cajero automático por mi propia familia y odiada por mi nieto. A mis 73 años, nunca pensé que viviría un dolor tan grande. Estuve a punto de rendirme muchas veces. Quizás si les entregaba el dinero, este sufrimiento terminaría. Pero ese dinero era el fruto del trabajo de toda una vida con mi esposo. No podía entregarlo así como así. Soporté el acoso diario, pero sentía que mi cuerpo y mi mente estaban llegando al límite. Estaba condenada a ceder ante ellos y vivir una vejez miserable. ¿Mi único camino era la rendición? En el abismo de mi desesperación, no podía imaginar que aún me quedaba una esperanza. Y que esa esperanza, al igual que el dinero, también me la había dejado mi esposo. Una noche, 3 semanas después de que comenzara el acoso, mientras organizaba algunas de las cosas de Javier, mi corazón estaba a punto de romperse. Estaba considerando seriamente ceder, llamar a Mateo y decirle que les daría el dinero. Abrí un cajón de su viejo escritorio y encontré una agenda antigua. En ella estaban los números de teléfono de sus amigos más cercanos. Y entre ellos, vi el nombre de Arturo Vega. El hombre que en el funeral me dijo, Elena, cualquier vaina que necesites, me llamas. Dudé. ¿Cómo iba a molestar a un hombre tan importante y ocupado con mis problemas familiares? Era una vergüenza. En ese momento, al mirar por la ventana, descubrí un nuevo grafiti en la puerta de mi garaje. Esta vez decía, muérase pronto. La crueldad de esas palabras me derrumbó por completo. Me senté en el suelo y lloré como nunca. Ya no puedo más, Javier. Estoy al límite. No sé qué hacer. Mirando la foto de mi esposo, tomé una decisión. Llamaría a Arturo. Era mi última esperanza, un clavo ardiendo al que aferrarme. A la mañana siguiente, con las manos temblorosas, marqué su número. «Aló, habla Arturo Vega», respondió una voz grave y autoritaria. «Señor Arturo, habla Elena Ramírez, la esposa de Javier». «Doña Elena». «La esposa de mi compadre Javier». «¿Cómo está? ¿Qué ha pasado?». Su voz, tan familiar y cálida, me dio un poco de tranquilidad. «Señor Arturo, me da mucha pena molestarlo, pero...». Reuniendo todo el valor que me quedaba, le conté todo. La deuda de 300 millones, el acoso, las mentiras a los vecinos, la humillación en el centro comunitario.
Todo. ¿El hijo de Javier haciendo esas barbaridades? No puede ser, dijo, su tono cambiando de la sorpresa a la ira. Discúlpeme, sé que usted está muy ocupado. No me venga con esas, doña Elena. Qué ocupado ni que nada. Al que se meta con la esposa de mi mejor amigo no se la perdono. ¿Jamás? Podía sentir su furia a través del teléfono. La lealtad de los viejos amigos no se olvida. Déjeme esto a mí. Voy para allá ahora mismo. Pero, señor Arturo, no quiero causarle problemas. ¿Problemas? ¿De qué habla? Usted sabe todo lo que Javier hizo por mí. Devolverle el favor es lo mínimo que puedo hacer. Sus palabras me hicieron llorar de alivio. Saber que todavía tenía a alguien así de mi lado era un bálsamo para mi alma herida. Una cosa, doña Elena. ¿Tiene pruebas de todo esto? ¿Alguna evidencia del acoso? Sí, señor. He tomado fotos de los grafitis y grabado algunas de las llamadas. Por mi formación como enfermera, siempre tuve el hábito de registrar todo meticulosamente. Así se habla. Con eso, la cosa es más fácil, dijo con aprobación. Me pidió la dirección de mi hijo y me dijo que esa misma tarde se encargaría del asunto. Pero, por favor, nada de violencia. Tranquila, doña Elena. Las cosas se van a hacer como se debe. Esa tarde, Arturo llegó al apartamento de mi hijo y Sofía acompañado de 5 hombres de aspecto imponente y vestidos de traje. Yo esperaba en mi casa, nerviosa, noticias suyas. Más tarde, Arturo me contó lo que sucedió, y según sus palabras, la escena fue digna de una película. Cuando Arturo y sus hombres se plantaron en la puerta, los rostros de Mateo y Sofía se volvieron blancos como el papel. Buenas tardes. Soy Arturo Vega, de la constructora Vega y Asociados. Necesito hablar con ustedes, así que nos invitan a seguir, dijo con una calma que aterraba. La palabra, constructora, en boca de un hombre como él sonaba mucho más. Los hicieron entrar a la sala, y Arturo les ordenó que se arrodillaran. Primero, de rodillas. Después hablamos. Sé, señor Vega, a qué se debe esta visita, balbuceó Mateo, temblando. A lo que le han estado haciendo a doña Elena Ramírez, respondió Arturo, su voz baja y llena de una ira contenida. Creen que pueden exigir 300 millones de pesos y, cuando se los niegan, empezar a atormentar a una anciana. ¿Creen que eso sale gratis? Es que nosotros. Silencio. Escuchen, tronó Arturo. Y uno por uno, fue enumerando cada una de sus fechorías. Las llamadas anónimas de madrugada. Los grafitis en la puerta. Las calumnias con los vecinos. Las mentiras en su grupo de voluntarios. Y para rematar, robar el reloj de su propio padre, una reliquia, para venderlo por unas monedas. Eso es lo que hace un hijo. Mateo no pudo decir ni una palabra. Llamarla, vieja tacaña, desearle la muerte, ¿ese es el lenguaje que se usa en una familia? ¿Acaso son animales? Continuó Arturo, su mirada fija en Sofía, que sollozaba con la cabeza agacha. Y esparcir las flores de su altar, exigir la herencia antes de tiempo, ¿qué pensaría Javier si los viera ahora mismo? La rabia en la voz de Arturo los tenía completamente paralizados. Perdónenos, por favor. Lo sentimos, suplicaron ambos, postrados en el suelo. ¿Perdón? ¿Creen que con un perdón se arregla todo esto? Dijo Arturo, levantándose y mirándolos desde arriba. Javier y yo éramos como hermanos. ¿De verdad pensaron que iba a quedarme de brazos cruzados mientras ustedes destruían a su viuda? Por favor, señor Vega, perdónenos. No sean ingenuos, dijo Arturo, sentándose de nuevo. Esa deuda con él, gota a gota, ya no existe. Se la compré al prestamista. Ahora me la deben a mí. Los rostros de mi hijo y mi nuera se descompusieron. Ahora, ustedes me deben a mí 300 millones de pesos. Pero no podemos pagar esa cantidad. Si no pueden, se los devuelvo al prestamista original.
Y créanme, sus métodos de cobro son mucho peores que los míos. No, por favor. Haremos lo que usted diga, suplicó Mateo. A partir de mañana, van a trabajar en una de mis obras. Una carretera que estamos abriendo en el Catatumbo. El horario es de 6 de la mañana a 10 de la noche. Un día de descanso al mes. Si no les gusta, ya saben cuál es la alternativa. Ya no tenían opción. El salario de ambos suma 3 millones de pesos netos. De ahí, se les descontará vivienda y comida. El resto, 1,5 millones, irá cada mes al pago de la deuda. Pero con 1,5 millones, solo pagaremos los intereses. Yo decido los intereses. Un 5% anual. Pagando 1,5 millones mensual, en unos 9 años habrán saldado la deuda. 9 años. ¿Tienen alguna queja? No, señor, gracias, señor, dijeron al unísono. Arturo, antes de irse, les dio una última advertencia. A doña Elena no se le vuelven a acercar. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Si rompen esta regla, ya saben lo que les espera. Sí, señor. Se lo prometemos. Una última cosa. El niño no tiene la culpa de nada. De la educación de Santiago me encargo yo, aparte de todo esto. Mi hijo y Sofía, todavía de rodillas, aceptaron todas las condiciones. Una hora después, recibí una llamada de Arturo. Doña Elena, asunto arreglado. Mil gracias, señor Arturo. No sé cómo pagarle todo lo que ha hecho. Hice lo que tenía que hacer, nada más. Pero ahora, tengo algo importante que decirle. ¿Qué sucede? El reloj de Javier. Lo recuperé. Rompí a llorar al otro lado de la línea. De verdad. Hablé con el dueño de la prendería. Le expliqué la situación y le pagué al cliente que lo compró lo que pidió para recuperarlo. Voy para su casa a llevárselo. 30 minutos después, Arturo estaba en mi puerta con una pequeña caja en las manos. Doña Elena, aquí lo tiene. Abrí la caja y allí estaba, el reloj de mi esposo. Las lágrimas me nublaban la vista. El reloj de Javier. Era muy importante para él, ¿verdad? Recuerdo perfectamente cómo se lo mostraba a todo el mundo con orgullo. Gracias, no hay palabras para agradecerle esto. No hay de qué. Proteger a la esposa de Javier es mi deber. Apreté el reloj contra mi pecho. Sentí como si el calor de mi esposo aún estuviera impregnado en él. Señor Arturo, usted es mi ángel guardián. Y yo me siento afortunado de haberla reencontrado, doña Elena. Usted es el tesoro más grande que mi amigo Javier me dejó. Al día siguiente, Mateo y Sofía vinieron a mi casa. Pero esta vez, era para pedir perdón. Mamá, de verdad lo sentimos muchísimo. Perdónanos, dijeron, arrodillándose en la puerta. Su actitud era la antítesis de la soberbia del día anterior. Le prometimos al señor Vega que no nos volveríamos a acercar a ti, dijo Sofía con la voz temblorosa. Era evidente que el encuentro con Arturo los había aterrorizado. Ahora les esperaban 9 años de trabajo forzado en una hora para pagar su deuda. Mamá, ¿podrías pedirle al señor Vega que nos perdone? ¿Que nos dé otra oportunidad? Los miré desde arriba. Las mismas personas que me habían deseado la muerte ahora temblaban a mis pies. Es demasiado tarde. Lo que me hicieron no tiene perdón, y ustedes lo saben. Además, el dinero que pidieron prestado, tienen que pagarlo trabajando duro. Mamá, por favor. Una oportunidad más. ¿Oportunidad? La oportunidad se acabó el día que vendieron el reloj de su padre. El rostro de Mateo se crispó de dolor. Esparcieron mentiras sobre mí, me humillaron frente a mis amigos, la confianza se rompió para siempre. Ahora, cumplan con lo que les ordenó el señor Vega y paguen su deuda. No pudieron rebatir nada. Después de eso, comenzaron a trabajar en la obra. De 6 de la mañana a 10 de la noche, un trabajo agotador sin apenas descanso.
El sueldo combinado apenas les alcanzaba. De los 3 millones de pesos, después de los descuentos, solo les quedaba 1,5 millones para abonar a la deuda de 300 millones. Considerando los intereses, tardarían más de 9 años en pagarla. Para ellos, había comenzado un verdadero infierno. Mi vida, por otro lado, dio un giro de 180 grados. El acoso cesó por completo. Con la ayuda de Arturo, que se encargó personalmente de visitar a mis vecinos, la verdad salió a la luz. Doña Elena, perdónenos. Le creímos a su hijo sin dudar, vino a decirme doña Gloria, completamente avergonzada. No se preocupe, doña Gloria. Cualquiera se habría confundido, le respondí con una sonrisa. En el centro de voluntarios también se supo la verdad. Elena, que engañadas nos tenía su nuera. Discúlpenos, por favor. No se preocupen. Yo también lamento las molestias. Mis compañeros me recibieron con los brazos abiertos. Sentí que nuestra relación se había fortalecido. Sin embargo, había algo que aún me preocupaba, mi nieto Santiago. Un día, Santi vino a verme. Abuela. ¿Qué pasa, mi amor? Abuela, perdóname. Me dejé engañar. Se echó a llorar frente a mí. Mis papás me mintieron, ¿verdad? Tú no hiciste nada malo. Lo abracé con todas mis fuerzas. Tú no tienes la culpa de nada, Santi. Eres un niño, y los adultos te engañaron. Pero te dije cosas horribles, abuela. Eso ya pasó. A partir de ahora, tú y yo construiremos una nueva relación. Gracias a la generosidad de Arturo, la educación de Santiago quedó asegurada. De la universidad del muchacho me encargo yo. Él no tiene por qué pagar los errores de sus padres, me dijo. Su bondad me conmovió profundamente. Aunque rompí toda relación con mi hijo y su esposa, mi vínculo con Santiago se hizo más fuerte que nunca. Mi amistad con Arturo también floreció. Nos reuníamos a menudo a tomar un tinto y recordar a Javier. Tu compadre debe estar tranquilo en el cielo, viéndote tan bien, le decía yo. Seguro que sí. Él siempre quiso que fueras feliz. Y yo me alegro de tenerlo a usted cerca. Es el mejor legado que Javier pudo dejarme. Pasaron 3 meses. La vida de mi hijo y su esposa era miserable. El trabajo en la obra era brutal. Sofía, poco acostumbrada al esfuerzo físico, se desmayó varias veces. Pero la presión de la deuda no les permitía flaquear. No se suponía que fuera así, se quejaba Sofía a diario, según me contaron. Si tu mamá no fuera tan tacaña, no estaríamos en esto. Mateo ya no tenía energía ni para escuchar sus quejas. Trabajaban de sol a sol y el dinero apenas alcanzaba para cubrir los intereses. 300 millones no es tanta plata, recordaba yo que había dicho Sofía. Qué irónicas sonaban ahora esas palabras. Un día, Mateo vino a buscarme, llorando. Mamá, por favor, ayúdanos una vez más. Pero mi respuesta fue firme. Ustedes y yo ya no somos familia. Lo que les pase no es mi problema. Mamá, no me llames así. Y no vuelvas a venir. La próxima vez que aparezcas por aquí, llamaré al señor Vega. Se fue con una expresión de total desesperanza. Pero yo ya no sentía ninguna compasión. Mi nueva vida es plena y feliz. Gracias a Arturo, me uní a un grupo de amigos de mi edad. Elena, te ves radiante, me dicen. Gracias. Siento que estoy viviendo una segunda juventud. A mis 73 años, por fin he encontrado una vida que puedo llamar mía. Este año, en el aniversario de la muerte de Javier, fui al cementerio con Santiago y Arturo. Javier, mi amor, tu amigo me salvó, le dije a su tumba. Él está feliz de verte así, doña Elena. Lo que más quería era tu felicidad, respondió Arturo. Lo sé. Seguro que está en paz. Santiago, mientras ponía flores frescas, susurró, abuelito, no te preocupes.
Yo voy a cuidar a mi abuela. Le acaricié la cabeza. Este niño es mi verdadera familia. De regreso del cementerio, Arturo me dijo, parece que tu segunda vida comenzó a los 73 años, ¿eh? Y todo gracias a usted, Arturo. Aprendiste que la verdadera familia no siempre es la de sangre, ¿verdad? Sí, respondí con una sonrisa serena. Es la que se conecta por el corazón. Perdí un hijo y una nuera, pero a cambio, gané un amigo leal como Arturo y un nieto maravilloso como Santiago, mi verdadera familia. Esa noche, frente al altar de mi esposo, junté las manos. Gracias, Javier. No solo me dejaste dinero. Me dejaste a tu mejor amigo, el amor de nuestro nieto, y me hiciste descubrir mi propia fortaleza. Esos fueron los mejores regalos que pude recibir. Actualmente, mi hijo Mateo y su esposa Sofía continúan trabajando en la obra. Les quedan más de 9 años para saldar su deuda. Sin ahorros, sin poder salir, sin vida. Para ellos, es un infierno en la tierra. Pero yo ya no pienso en ellos. Mi propia vida es mucho más importante. Para terminar, quisiera decirles algo a quienes puedan estar pasando por una situación similar, que alguien sea de tu familia no le da derecho a hacerte exigencias injustas. El amor no puede ser unilateral. Y sin importar la edad, siempre es posible defender tu dignidad. Con preparación, conocimiento y el apoyo de personas de confianza, cualquier dificultad puede superarse. Espero que mi historia le dé esperanza a alguien. Porque la vida, sin importar la edad que tengas, siempre te da la oportunidad de empezar de nuevo. Javier, mi amor, soy feliz. Sigue cuidándome desde donde estés. Mirando su fotografía, sonreí desde lo